Buenos días, hermanos y amigos de Capilla Fidelidad. Mi nombre es Iván Cano y en nuestro devocional del día de hoy veremos la introducción a Primera Carta a los Corintios. Permítanme orar y continuamos. Amado Señor, te damos gracias en esta mañana, Padre Santo, por permitirnos adorarte, por saber que tenemos un Dios bueno que nos ama, y te rogamos que nos ayudes a vivir conforme a tu voluntad, Señor. Te damos gracias y te pedimos que hables a nuestros corazones en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén. Bueno, entonces vamos a empezar con la introducción a la primera carta de Pablo a los Corintios. Esta fue escrita a la comunidad de una iglesia que Pablo conocía muy bien. Esta ciudad, llamada Corinto, era muy importante en el mundo antiguo por sus puertos portuarios y también tenían muchos templos para los dioses griegos y romanos. Ellos tenían una muy buena economía, pues por tener sus puertos y también porque las visitaban muchísimas personas. Como era costumbre para el apóstol Pablo visitar lugares como este, porque él sabía que ahí se podía encontrar personas de diferentes lugares y así ellos podrían multiplicar el mensaje del evangelio que escucharían de parte del apóstol, que es el mensaje del evangelio de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pablo pasó allí en Corinto 1 año y medio y él estaba interactuando con la gente de esta ciudad, enseñándoles acerca del evangelio, y muchas personas se convirtieron en seguidores del Señor y formaron una iglesia. Esto lo encontramos, cómo se formó la iglesia en Corintios, en Hechos capítulo 18. Como aplicación yo miraba que lo importante que es cuando nosotros compartimos la palabra del Señor, ¿verdad? Porque, ¿sabes? Tú cuando le estás compartiendo a una persona, esta persona lo que escuchó de ti lo va y lo comparte con su familia, con las personas que conocen. Por ende, ellos también, al escuchar lo que han compartido con ellos, ellos van y lo comparten con alguien más. Y así sucesivamente, más y más gente va conociendo el Señor. Pero es lo importante que nosotros transmitamos el mensaje del evangelio. Entonces es la manera en que el Señor nos usa a nosotros también. Esto es lo que se llama evangelizar. Bueno, resulta que ya había transcurrido un tiempo, porque Pablo pues continuó su camino después de 1 año y medio que pasó con ellos, y él llevando a cabo su ministerio de ir a los gentiles, fundando iglesias, pues como ya todos lo sabemos, ¿verdad? Él empezó a recibir noticias de la gente de Corinto y que las cosas no iban muy bien. Él recibió noticias como muy desfavorables porque habían muchos problemas y por eso él decidió escribir esta carta. La carta está dividida en 5 partes principales y un saludo final. De las 5 sesiones que veremos, corresponde a 5 problemas principales que se veían dentro de la iglesia. Entonces vamos a mirar cuáles eran. La primera está del capítulo 1 al capítulo 4 y ahí encontramos el tema de las divisiones. Del capítulo 5 al capítulo 7 vamos a ver que está el tema de la inmoralidad sexual. Del capítulo 8 al capítulo 10 vamos a ver que está el tema sobre la comida. Del capítulo 11 al capítulo 14 vamos a encontrar el tema de las reuniones, el desorden que había. Y en el capítulo 15 nos vamos a encontrar más bien el tema de la resurrección. Y como les dije, por último está un saludo final. ¿Qué hace Pablo en cada sesión? Él describe el problema que está ocurriendo y responde a cada situación con alguna parte del evangelio. Así él les confrontaría con la palabra, como ellos no estaban viviendo conforme a lo que decían creer. Y una aplicación muy importante que también encontramos aquí, y es que la mejor forma de nosotros confrontar o exhortar a algún hermano es cuando tú puedes hablarle con amor, pero sobre todo con la palabra, acerca de cualquier tema que tú de pronto estés viendo en su vida, pues tú le vas a confrontar en amor, claro está. Pero es muy importante que no sea tu opinión o tu parecer. Es que a mí me parece que no deberías de hacer esto, o yo creo que tal cosa. No. Tú, para exhortar a alguien,
debes asegurarte de que en realidad él está yendo en contra de la palabra del Señor y pues ahí sí tomar cartas en el asunto, por decirlo de algún modo, pero como se los acabo de decir ya 2 veces, lo más importante es que cuando lo hagas, siempre lo hagas con amor. En esta carta podremos ver cómo tratar con diferentes temas de la vida a través del lente del Evangelio. Y es lo que debemos de hacer para vivir conforme a la voluntad del Señor, ¿cierto? ¿Qué está sucediendo en mi vida? ¿Qué dice Dios en su palabra? ¿Qué cambios yo debo de hacer? Siempre nosotros debemos confrontarnos a nosotros mismos y hacer una comparación de lo que yo estoy viviendo a lo que Dios me está mandando a hacer en su palabra, hermanos. Empecemos a ver nuestro bosquejo y explicamos brevemente qué está ocurriendo. De los capítulos 1 al 4 nos vamos a encontrar de que estaba el tema de las divisiones. Por la ciudad habían pasado otros maestros. ¿Y qué pasó con esto? Después de que Pablo partió de Corinto, estuvo Apolos, también estuvo Pedro. ¿Y qué ocurrió? Que los miembros de la iglesia habían elegido a sus maestros favoritos y se habían convertido en fanáticos por estos líderes. Por consiguiente, pues se agarraban del pelo unos a otros porque menospreciaban a los que no pensaban como ellos. Bueno, obviamente no vamos a encontrar que ellos agarraban del pelo, ¿no? Y no es como para ilustrarles de algún modo, pero sí habían muchas discusiones. ¿Qué le responde el apóstol Pablo? Él lo hace con un poco de sarcasmo, pero también con mucha agudez, y les dice: muchachos, la iglesia no es un concurso de popularidad. Que si soy de este, que si soy del otro, que yo sigo a este, que es que más, me parece que el mensaje lo va más bonito este. Absolutamente no. La iglesia es un grupo de personas que están centradas en Cristo Jesús. Los líderes y maestros son simplemente siervos de Jesús. Recuerden siempre, el centro de todo es Cristo. Y saben, hermanos, esto pasa en muchas iglesias. Es más común de lo que nosotros podemos imaginar. Muchas personas se vuelven pastorcéntricas. O no, es que este líder es mejor. O no, que a mí me gustaría que a mí me enseñara tal persona. O no, esa persona que dio el devocional. No, hermanos, nosotros debemos de recordar por qué nos reunimos. ¿Quién es el centro de nuestra oración? Y siempre hemos de recordar que es nuestro Señor Jesucristo. Sigamos con el siguiente. De los capítulos 5 al 7 estaba el tema de la inmoralidad sexual. Resulta que habían personas que se estaban acostando unos con otros en la iglesia. Un hombre se acostaba con su madrastra y otros todavía adoraban a los dioses griegos en los templos locales y se acostaban con las sacerdotisas que trabajaban ahí. El desenlace de lo que pasaba en los templos con estas sacerdotisas ya lo veremos cuando estemos viendo el capítulo. Pero lo peor que sucedía era que habían personas dentro de la iglesia que decían que eso estaba bien. ¿Y saben por qué lo decían? Decían: estamos bien porque nosotros somos libres en Cristo y la gracia de Dios no tiene fin, ¿verdad? No hay problema. ¿Qué creen que Pablo les dijo? ¡Error! Muchachos, si hay problemas. Con el evangelio en la mano, el apóstol les muestra que ellos estaban equivocados. Les dicen: recuerde que Cristo Jesús murió por sus pecados, incluyendo los pecados como el de la inmoralidad sexual. Así que si somos cristianos, la pureza sexual es una de las formas en las que respondemos al amor y a la gracia de nuestro Salvador. Entonces, si nuestros cuerpos también habían sido redimidos con el sacrificio de Jesús, lo que hacemos con nuestros cuerpos sí importa mucho. Y nuestros cuerpos en últimas no son nuestros para hacer con él lo que queramos. Recordemos que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos comprometer nuestra integridad sexual también. Entonces ellos estaban equivocados y Pablo les confronta. Y también sirve para confrontarnos a nosotros. ¿Qué estamos haciendo con nuestros cuerpos? Porque nosotros fuimos creados con un objetivo. Entonces examinémonos. Sigamos. Del capítulo 8 al capítulo 10 nos vamos a encontrar el tema de la comida. Y aquí el
tema de la comida no era si te gustaban a ti las habichuelas en goulash o las habichuelas salteadas. A mí en realidad no me gusta ninguna de las dos, pero batallo con eso. Pero bueno, no era el tema, ese no era el tema de la comida. El problema aquí era que ellos estaban divididos, que si en la carne que procedía de los animales sacrificados en los templos locales a los dioses griegos y romanos, se podía comer o no se podía comer. Y había una división entre los cristianos judíos y no judíos respecto a este tema. ¿Qué hizo Pablo? Nuevamente el apóstol, muy acertadamente, él apela al mensaje del evangelio y él les dice que antes que nada nuestra lealtad es a Jesús como Señor y Salvador, y no a dioses paganos. Así que si estás en una situación en la que estás consumiendo carne que ha sido dedicada a otros dioses y hay personas que puedan ver esto y les genere tropiezo, no está bien hacerlo. ¿Por qué? Por amor a esa persona. Pero también él complementa esta idea de inmediato y les dice, como cristianos creemos que Dios es el creador de todas las cosas, inclusive de ese cortecito de carne jugoso y asadito que tú te quieres comer, y los ídolos del templo son solo pedazos de madera y piedra. Así que si no hay nadie alrededor que tú puedas tropezar, usted éntrale a ese pedacito de carne. Y antes nos invita. No, pero sí, eso era lo que pasaba con ellos. Entonces, ¿qué pasa en nuestra situación actual también? Nosotros hacemos algunas cosas en las cuales tenemos libertad de nuestra conciencia, que sabemos que no es pecado, pero si eso genera tropiezo para otro hermano, yo no lo voy a hacer por amor a mi hermano. Entonces, ¿qué hace que el comer o el hacer algo esté bien en una situación o la otra? El principio es el amor. No haré esto porque sé que es tropiezo para mi hermano, como lo acabo de decir. Recordemos que el amor es el corazón del evangelio, hermanos. Fue lo que nuestro Señor Jesús hizo por nosotros muriendo en la cruz. Él se sacrificó por amor a nosotros. Capítulo 11 al capítulo 14. Tenemos el tema de las reuniones y encontramos el desorden que había. En la reunión semanal de adoración, habían personas que estaban teniendo experiencias espirituales muy poderosas en la congregación. Y ellos empezaban a hablar en lenguas en voz alta y otros empezaban a compartir una enseñanza, una palabra del Señor. Y de repente se paraba otra persona, interrumpía al que ya estaba hablando y empezaba a compartir. Y de repente se paraba otro y empezaba a compartir. Y así sucesivamente, otro y hacían lo mismo, y pues ya nos podemos imaginar cómo era eso. Y en estos días estuve haciendo un curso, les explico rápidamente, y estaba la persona enseñando un tema de fotografía y se paraba a alguien de acá del aula e intentaba complementar lo que le estaba diciendo, pero lo hacía cada instante y era muy molesto. Eso es muy caótico, que uno quiera aprender algo, tiene el corazón dispuesto, quiere, y ahí está la otra persona que supuestamente fue a aprender también, pero está dele. Termina uno no aprendiendo nada, y esa persona también que quiso ir a aprender tampoco termina aprendiendo nada. Esto sucedía en Corinto. Muchas personas que iban con un corazón dispuesto pues terminaban saliendo más confundidas porque había mucho desorden en la iglesia, entonces no podían ser alimentadas. ¿Qué les dice Pablo? Muchachos, piensen primero cuál es el motivo de la reunión por la cual ustedes se reúnen. El Espíritu Santo de Dios obra en todos y eso debe suceder de una forma unificada. ¿Cómo sería? Dios habla a través de alguien y las demás personas son alimentadas. En nuestros días, el Señor nos habla a través del pastor. Nosotros somos alimentados, y si nosotros queremos compartir un salmo, un testimonio, hay momentos para eso. Dentro de la casa del Señor todo lo debemos de hacer decentemente y sobre todo en orden. Entonces, Pablo les hace una metáfora súper acertada con el cuerpo, que tiene muchas partes, pero es un solo cuerpo y no está peleando una parte con la otra. Entonces es lo que debemos aplicar en la iglesia. Y en el capítulo 15, en el final, está el tema de la resurrección. Este es el último problema que Pablo aborda en la primera carta a los Corintios,
Y es que la esperanza que tenemos después de la muerte, habían algunas personas que decían que después de la muerte no había nada más, que eso era ridículo pensar en eso. Pablo reacciona fuertemente diciendo que la resurrección es una parte indispensable del Evangelio. Creemos en ella por los cientos de testigos oculares que vieron vivo a nuestro Señor Jesús después de que Él murió. Le vieron en un cuerpo físico y sabemos que Él hasta comió con sus apóstoles. Y nosotros por fe estamos convencidos hoy que nuestro Señor Jesucristo resucitó. La resurrección de Cristo fue la victoria de nuestro Señor sobre la muerte y la maldad, y por eso es una fuente de vida y poderosa para nosotros. Así que porque Él resucitó, hermanos, es una razón más para nosotros unirnos alrededor de Jesús. Primer punto de nuestro bosquejo. Segundo, es una motivación para la integridad sexual. Segundo punto de nuestro bosquejo. Porque Él resucitó, es la fuente del poder para amar a otras personas por encima de mí mismo. Tercero y cuarto punto de nuestro bosquejo. Y al final de todo es nuestra esperanza para la victoria sobre la muerte, porque nuestro Señor Jesucristo resucitó. Así que este era el devocional, hermanos, de esta mañana. Yo espero que usted no se vaya a perder ningún capítulo y que lo disfrute mucho, y sobre todo también que lo comparta y podamos llevar a otras personas estas buenas nuevas. Oremos y terminamos. Señor, te damos gracias por tu palabra y te rogamos que guíes nuestros corazones para que nosotros vivamos conforme a tu voluntad. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén.